Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Para los que no me conozcáis, yo soy el Andrew. Y el otro día estaba yo pensando, ¿y de qué hago yo mi segundo vídeo ahora que volvemos a estar confinados? Sí que es cierto que realmente el confinamiento nos permite salir a la calle, pero tampoco me sentía muy cómodo haciendo un vídeo de, pues eso, yo haciendo fotografía callejera, porque todavía no me conozco muy bien rincones especiales y únicos de Madrid y quiero empezar a buscar esos sitios para después poder enseñaroslos. Así que ese tipo de vídeos ya vendrá más tarde. Entonces en lo que pensé es, ¿qué puedo hacer desde el sofá de mi casa para la gente que está en el sofá de su casa? Y de esto va este vídeo. He hecho un recopilatorio de un montón de artistas, pero como la copa de un pino, que probablemente no conozcas, ya que son fotógrafos y fotógrafas que, bueno, no han tenido tantísima repercusión y sin embargo su trabajo es buenísimo. Y quiero aclarar que hay grandes artistas del siglo XX que he dejado fuera de este vídeo aposta, porque la gracia es un poco que no los conozcáis. Entonces no os quiero hablar de Ansel Adams, que para mí es mi dios en fotografía de paisaje, no os quiero hablar de Cartier-Bresson, Richard Avedon, Robert Disney, Capa, Dorothea Lange. En fin, ese tipo de artistas merecen un vídeo aparte, así que si veo que este tipo de contenido gusta a la gente, pues empezaré a hacer un poquito vídeos más enfocados a hablar de estos grandes artistas. Así que como ya he dicho, este vídeo es para esos fotógrafos y fotógrafas que no fueron tan sonados. Por lo tanto, yo te recomiendo que cojas algo de beber, algo gochito para comer, porque el vídeo empieza ya. Y bien, vamos con el primero de ellos. Decir únicamente que esto está ordenado de manera alfabética, no hay ni mejores ni peores, ¿vale? Entonces el primero es Herbert Bayer. Vale, y alguno igual ya me salta con este o con otro, pero si ese es famosísimo. Pues puede ser que sea famosísimo y que lo conozcas, pero como yo no lo conocía y he flipado con su obra, pues por eso quiero compartirlo con vosotros. Bayer nació en 1900 en Austria y estudió en la Bauhaus de Weimar entre el 21 y el 25. Como buen estudiante de esta escuela, el tío era súper polifacético. Sabía hacer tipografía, sabía de arquitectura urbanística, sabía de arquitectura paisajística, de dibujo y bueno, y por supuesto de fotografía. Tras sus estudios empezó a trabajar en la Bauhaus de Dessau, como encargado de toda la parte de imprenta y material fotográfico de esta escuela, hasta que en el 38 tuvo que emigrar a los Estados Unidos. En su obra se puede ver una influencia muy grande del movimiento surrealista, que por ejemplo se plasma muy bien en su autorretrato del 32, con el brazo ahí. O por ejemplo en la imagen Soledad de un ciudadano, que viene a ser un poco una crítica hacia el anonimato que tienen las personas que viven en las grandes ciudades. Siguiente, Anna y Bernard Blume. Los Blume trabajaron a dúo desde 1980 y lo que hacían era interpretar historias de una forma caricaturesca delante de la cámara. Es decir, no salían a la calle a hacer fotografías, sino que ellos pensaban en una fotografía y después la hacían en su casa. Y siempre intentaban un poquito, pues, hacer reír al espectador y que sus fotos sirviesen como una crítica un tanto burda y cómica de la pequeña burguesía alemana. Además, Bernard, que había estudiado filosofía, empezó a integrar esas preocupaciones filosóficas en la obra. Cohen Serge Moreno. Este fotógrafo de origen francés nació en 1951 y empezó a desarrollar su carrera a partir de los años 80. Lo que mola de este fotógrafo es que fue completamente autodidacta. Tuvo la suerte de poder participar en algunas sesiones fotográficas y después al encargado jefe del estudio le gustó cómo trabajaba él y él empezó así a meterse un poquillo en el mundillo. Cohen hizo fotografía de arquitectura, de paisaje, de reportaje y sobre todo en lo que al final destacó fue en el retrato. Estos le hicieron saltar a la fama, ya que sus retratos eran bastante potentes y dejaban siempre una marca en la conciencia del espectador. Personalmente a mí me encanta la fotografía de la chica con la televisión en la cara y que en la televisión solamente se ve un ojo, que además es de color azul, como el fondo azul. No sé, me parece brutal esa foto. Harold Edgerton. Nacido en 1903, estudió en la Universidad de Nebraska y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, del que fue docente a partir de 1928. Tuvo suerte porque justo llegó la crisis ahí. Es uno de los pioneros en la fotografía de alta velocidad. Es más, él es el que creó el estroboflash, un flash que salta muchas veces durante una misma toma, permitiendo así captar todo un movimiento en una sola imagen. Sus imágenes fueron toda una revolución y la foto de la gotita de la leche cayendo se hizo especialmente famoso. Tenéis que tener en cuenta que en esa época todavía no se había congelado el movimiento de esa manera. Personalmente veo también un poco de influencia del futurismo italiano, el movimiento vanguardista de pintura, en el que se intentaba de alguna manera plasmar la velocidad y salían esas imágenes de las motocicletas así como... Pues un poquito me recuerda a ese movimiento. Ed van der Elsken. Este fotógrafo de origen holandés, nacido en 1925, hizo muchísima fotografía social y callejera, principalmente a modo de documentalista para retratar la vida política y social de su época. Trabajaba como corresponsal en un periódico francés y viajó alrededor de todo el mundo.
Tiene una serie sobre el jazz, que la tiró entera sin flash, que es brutal. Y también tiene varios álbumes retratando la vida social, tanto de Ámsterdam, de China y de Japón. Y de Sudáfrica, que se me olvidaba. Y además no era una persona que simplemente hiciera la fotografía, sino que intentaba darle voz a esa gente, a esos desamparados que había en esa época, para que de alguna manera la sociedad los tuviera en cuenta. Siguiente, vamos con Martha Hofner. Nacida en 1912, comenzó sus estudios en la Universidad de Frankfurt, pero sus estudios terminaron abruptamente cuando los nazis echaron a su profesor, Will Baumeister. En el 34 abrió su propio estudio y ahí empezó a experimentar un montón con el fotomontaje y técnicas de revelado. 10 años después, en el 44, se tuvo que trasladar a Hofheim por la guerra. Allí empezó a experimentar con las solarizaciones, además de que seguía, haciendo lo que ya he comentado antes, de los fotogramas abstractos y el fotomontaje. No empezó a hacer fotografía a color hasta el 56, y unos años después empezó a desarrollar una serie de objetos variecolores para hacer unas especies de bodegones de naturaleza muerta que la verdad es que luego le quedaron espectaculares. Desde luego es una artista como la copa de un pino. Valde Hut. Nacida en 1923, ella quería ser actriz, pero su padre insistió en que por lo menos estudiara artes en la escuela de Weimar, y allí es donde descubrió su verdadera vocación. Trabajó en el estudio de revelado de Agfa, donde también hacía de vez en cuando algunos retratos. Fue en el 53 cuando ya hubo ahorrado un poco y pudo montarse su propio estudio. Allí se especializó en fotografía de moda y de publicidad, y la tía era buenísima. Además de tener un estilazo, fue de las primeras en juntar moda y arquitectura. Y eso en aquella época todavía no se había hecho, entonces fue revolucionario. Incluso le ofrecieron un contrato en Vogue que la tía rechazó porque dijo, si a mí por mi cuenta me va muy bien. Además, este contrato le pilló en un momento en el que justo iba a empezar a montar un estudio de fotografía con su marido. Ambos vivieron de su estudio hasta el 86, en el que su marido falleció. Y a partir de ese momento ella ya empezó a vivir la vida y hacer la fotografía que le apetecía. Y quiero hacer un pequeño alto porque hay una cosa que he visto en común en no solo los artistas que os estoy mencionando, sino también en un montón de artistas que salen de este libro, ¿vale? Es un tochargo súper interesante. Y es que estos artistas no tenían miedo a experimentar, a probar cosas. Y hacían cosas incluso desde su casa, cosas que podríamos hacer tú y yo. Por ejemplo, uno de los trabajos de esta artista de la que acabo de hablar se llama 100 cartas no escritas. Y simplemente es una colección de fotografías hechas a las cortinas de su casa y a las persianas, y a cómo la luz incide en ellas y en los objetos que hay cerca. Y es que al final está en nuestra mano coger y fotografiar lo que nos dé la gana, bajo un mismo pretexto, un estilo o un concepto. Y después agrupar todas esas obras para darles un sentido de coherencia y hacer una colección con ellas. Esto evidentemente a lo mejor no te da de comer el día 1, pero es lo que va a formar parte de tu carrera. Esas pequeñas colecciones que vas creando a lo largo de tu vida son las que después vas a poder recordar y compartir con la gente. Y lo más seguro es que de la primera a la última haya una evolución tremenda, pero si no haces la primera, ni la segunda, ni la tercera, jamás verás esa evolución. Eso es así, lo sabían hasta los mayas. Y bueno, después del discurso motivador metafísico, vamos a seguir con los autores. Peter Kettmann, nacido en 1916, terminó sus estudios sobre el 37, es decir, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente tuvo que participar en ella. Salió vivo, pero herido, y en lo que había estado trabajando previo a la guerra ya no lo podía seguir haciendo. Entonces fue en ese momento cuando empezó a desarrollar su dote más artística y empezó a experimentar con la fotografía. Su fotografía se basa mucho en las formas geométricas, en la repetición de patrones, pero con muy buen gusto. Es más, antes del primer Fotoquina, que fue en 1950, ya había cogido algo de renombre y le pidieron que participara en él. Además, fue uno de los fundadores del grupo Fotoform, que para los que no lo sepáis es un grupo fotográfico que nació en la Alemania de la posguerra, con la intención de darle de nuevo a la fotografía ese estatus de herramienta artística, ya que en los años atrás había sido más utilizada como un medio de reportaje y de documentación que como un medio para hacer expresión artística. Evidentemente, tanto las fotografías de Peter Kettmann como los del grupo Fotoform tienen muchísima influencia de la antigua Bauhaus alemana. Sinceramente me parecen fotografías súper modernas y que a día de hoy siguen siendo súper agradables de ver, a no ser que tengas tripofobia, porque algunas de ellas pues igual te dan un poco de tripo. Y para terminar voy a contaros una historia bastante bonita. Os voy a hablar primero de Hugo Smoltz. Nació en 1879 en Sonthofen y fue un fotógrafo que se especializó en arquitectura. El tío hacía unas fotos súper sobrias y tenía un estilazo del 15. Evidentemente hizo mella en su época y empezó a trabajar para un montón de arquitectos. Todo esto sin todavía haberse separado de su mentor, y fue en 1924 cuando creó su propio estudio. Hugo había tenido un hijo en el 17, al que le empezó a inculcar la fotografía desde muy pequeño. En los años 30 ya estaban trabajando juntos.
Gracias a esto pudo continuar con el legado de su padre cuando este murió en el 38. No se sabe mucho de cómo pasó la guerra, pero desde luego sobrevivió a ella. Y tras esta hizo unas fotografías en gran formato de las ruinas de Colonia. Lo bonito además es que su padre había hecho unas fotografías también en gran formato en los años 20 de esta ciudad, y ahora se podía ver la diferencia del antes y el después de la guerra. Siguió haciendo fotografía de edificios y también empezó a hacer fotografía publicitaria, orientada evidentemente a lo que pones dentro de un edificio, es decir, a mobiliario. Poco después montó un estudio con su mujer, que es Val de Hood, de la que hemos hablado antes. Y ambos siguieron haciendo unas fotografías impresionantes. Y vivieron felices y comieron perdices. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que te haya gustado un montón. Si es así, dale like. Si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para que te avise de cuando subo un nuevo vídeo. Y no te olvides de dejarme en los comentarios cuál ha sido tu artista de estos favoritos. O cuál querrías llegar a ver en otro vídeo. Que yo cojo, lo investigo y te hablo sobre él. Así que lo dicho, perdón por los cambios en la luz, porque ahora veo que estoy súper iluminado. Y poco más, que nos veremos en el próximo. Un beso muy grande. Chao.